Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Soy la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja. Estoy muy contenta de estar en nuestro gran querido Museo de la Mujer, ya presencialmente, afortunadamente. Antes que todo, quiero dar en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, pues la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, o digamos en general, ¿no? Independientemente de su condición sexual, independientemente de su manera de desarrollar su libre personalidad dentro de esta sociedad, dentro de sus propias vivencias. Y bueno, estamos en este museo, está de las 10 de la mañana a las 18 horas en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro de la Ciudad de México. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Facebook Museo de la Mujer, Twitter Museo de la Mujer, Instagram, igual Museo de la Mujer CDMX, y por supuesto nuestra página de internet, donde también en cada una de estas redes sociales compartimos todas las importantes actividades que realiza este museo, que debe decirles que es el que tiene más actividades dentro de la Ciudad de México en estos espacios culturales muy importantes de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y también dentro de la Ciudad de México. Estamos más que listas para iniciar este taller. Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas, todes. Y bueno, hoy que es 24 de septiembre de 2022, antes de que comience a hablar sobre este interesantísimo, importante y sobre todo un tema de un gran debate que trasciende a la propia bioética, ¿no? A temas que yo creo que el derecho como tal a veces se encuentra en muchas situaciones para comprender cuánto se puede regular el tema de la gestación subrogada. Ahora que veremos más aspectos de este tema que no solamente trasciende a la cuestión propia de lo que es la gestación subrogada, sino también cómo vamos a notar estos importantes debates que precisamente se ven entre los feminismos, a partir de los feminismos, sobre quienes nos podemos asumir abolicionistas, que ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con esto, y quienes son regularistas también se les llama. Que yo estoy un poco inquieta porque la verdad cuando la estábamos preparando, junto con mi querida amiga, que también le doy absoluto crédito, mi querida colega y amiga, compañera Miriam Divan, que ella también desde su postura, que ella vive en Buenos Aires, en Argentina, y es una feminista muy destacada, pues ella también me ayudó mucho a hacer esta presentación. Entonces también le doy por supuesto absolutamente los créditos en su apoyo para actualizar muchos temas sobre vamos a empezar a ver por qué me inquieta tanto, ¿no? este tema. Cuando hablamos de maternidad subrogada o gestación subrogada, nos referimos en términos muy, digamos, básicos, por así llamarle. Cuando una mujer puede, a partir de una fecundación in vitro, tener un hijo, una hija, un hijo de otras personas que le encargan que su cuerpo sea quien dé a luz a esta nueva persona. Y esto genera muchos debates porque en una idea que nos han dado muy, vamos a llamarle romantizada, muy romántica, siempre se dice es que lo hizo alguien que lo hizo por amor y por cariño a la familia, y que como esa mujer sí puede dar a luz o tiene el cuerpo en ese momento que puede gestar, bueno, pues ella contribuye para que también parte de su genética, de su cuerpo, pues pueda dar a luz a esta nueva persona. Pero el problema no es ese, el problema ético, el problema bioético, el problema jurídico, el problema de dignidad de los derechos de las personas, es cuando a través de esta subrogación, esta situación, se genera un contrato jurídico. Es decir,
que esta manera de traer nuevas personas a este mundo, pues se deriva de un contrato. Entonces, ya sea los debates, si esta manera de procrear puede tener un sustento económico, es decir, se le paga a esta mujer, a esta persona con capacidad de gestar también, por supuesto, se le puede pagar para que haga esto. Y luego, ¿qué sucede con la persona que nace a partir de esto, ¿no? Entonces, ese es el gran debate que creemos que trasciende a lo jurídico, que trasciende en muchos otros espacios, que precisamente a partir de los feminismos se da como un debate muy fuerte, muy relevante, similar, me atrevo yo a decir, al de la prostitución, porque también dentro del tema de la prostitución se da la situación de las abolicionistas, y quienes estiman que es un trabajo y que la prostitución es un trabajo. Entonces, todos estos debates entran a partir también de la ciencia, del derecho a la ciencia, del derecho a la ciencia, del derecho a tener acceso a las nuevas tecnologías, a las parejas, a las personas incluso de manera individual que quieren tener hijos, hijas, hijes propios, pero que su cuerpo no les permite hacerlo de manera biológica, pero que pueden recurrir a otra persona, mujer o persona con capacidad de gestar, para que haga esto con parte de sus propios genes. O sea, es por eso un debate muy interesante, y esta charla se hizo a partir de que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una sentencia muy importante donde asumió criterios para, digamos, pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta figura, principalmente en el estado de Tabasco. Ahora, vamos a ver un poquitito y de manera muy rápida cómo esta situación se ha dado en un contexto de la historia a partir más o menos de los 70s, que no es algo nuevo, pero cómo ha ido desarrollándose y por qué es un tema muy relevante en México, porque en México precisamente y en Latinoamérica hay países, hay lugares donde se permite, y hay, por ejemplo, a nivel europeo hay lugares donde está expresamente prohibida. Y bueno, vamos a ver un poquito, unos minutitos nada más, la reseña de esta situación y por qué ello es trascendente para que cada uno de nosotras, nosotres, definamos nuestra postura sobre este tema. Porque así como yo me asumo abolicionista, es decir, ahorita vamos a explicar por qué tomo esta postura, para mí me parece que jurídicamente no puede haber un contrato al respecto, porque suceden muchas figuras que implican pues el uso del cuerpo de las mujeres o de personas con capacidad de gestar, y todos los vicios que se pueden dar en un contrato. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Ucrania con la pandemia, cuando muchos bebés nacieron a partir de esta figura y los padres dijeron, híjole, es que sabes que no puedo ir por él, y pues háganle como puedan. Entonces se vuelve una situación donde hay una persona con dignidad que ya nació, una mujer que dio a luz, una persona con capacidad de gestar que ya tuvo a esta persona, que ya es nacida, ya es un ser humano en este lugar, en este espacio, que también tiene capacidad de tener sus propios derechos y también, por supuesto, tiene dignidad, ya fuera del cuerpo de su madre o de la persona que tuvo la capacidad de gestarlo y de tenerlo, y todo lo que implica el jugar, perdón la palabra, obviamente todo lo que digo es opinión personal, pero esto es lo que sucede cuando pretendemos que un contrato asuma este tipo de dimensiones. El primer caso que se dio de este tipo de figura se dio en el 78 en Manchester, Inglaterra, cuando fue la primera persona, Louise Joe Brown, la primera persona del mundo concebida mediante fertilización in vitro, conocida como la test tube baby o bebé probeta. El nacimiento de Louise Brown fue considerado en su momento el mayor logro del siglo XX, junto a la llegada del hombre a la luna. El equipo médico sugirió a los padres de Louise
su segundo nombre Joy, que bueno, significa alegría en inglés, para representar la felicidad del nacimiento de la primera bebé probeta. Ahora aquí vamos a ir por partes. Una cosa es también la fecundación in vitro, que también tiene muchos debates éticos, filosóficos, bioéticos, por el tema de cuántos embriones hay que utilizar para que se logre dar uno, en fin, ¿no? Pero a partir de esto, la ciencia por supuesto que avanza, absolutamente avanza, porque claro que es un gran logro científico en los temas de el libre desarrollo de la personalidad, el libre derecho a tener una familia, como no necesariamente tiene que ser desde un aspecto tradicional biológico, desde una pareja heterosexual necesariamente, y cómo se van dando a partir de la ciencia todos estos elementos que son verdaderamente muy, muy significativos. Pero la ciencia es así, ¿no? La ciencia es maravillosa. Yo me asumo también una persona científica, ¿no? Del método científico, y aprecio muchísimo siempre este tipo de desarrollos, ¿no? Y bueno, este es un gran logro, y bueno, pero desde entonces distintos debates se vienen dando en torno a qué tanto puede la ciencia aportar en la superación de obstáculos para la reproducción, a la par con la asistencia científica a la fertilidad, que son también los planteamientos éticos, sus beneficios, la garantía de derechos y su acceso a este tipo de situaciones. Pero en el caso de gestación por subrogación, también llamada maternidad subrogada, subrogación por sustitución o vientres de alquiler, que la palabra per se es bastante violenta desde mi punto de vista para el lenguaje de las mujeres, de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, esto de vientres en alquiler, pues hoy está también en el centro de debate en México y en otros países de Latinoamérica. Entonces, aquí vamos primero desglosando qué quiere decir subrogar. Subrogar es sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Eso quiere decir subrogar en un lenguaje no jurídico, sino en un lenguaje castellano o en español, llamémosle así. No me gusta ocupar la palabra castellano, pero bueno. En lo material, por ejemplo, el grupo GIRE, que es de Grupo de Información para la Reproducción Elegida, tiene una postura regulacionista o reguladora del tema, es decir, no es abolicionista, porque lo que busca este grupo es cómo ver las mejores formas de regular la figura, pues para que no haya violaciones a los derechos de quienes prestan su cuerpo para ser quienes darán a luz a la persona bajo esta situación, bajo esta figura. Y bueno, entonces se ponen varios aquí aspectos al debate desde la postura regulacionista, que principalmente se refieren, aquí quiero parar un poquito, porque, como dije en un principio, hasta este momento los principales debates dentro de los feminismos se dan desde una postura como es esta, la regulacionista, y la que también se asume como abolicionista. Diferenciamos un poquito. Esta postura, la que estoy ahorita mostrando, se refiere a que están de acuerdo con la figura, pero que esté debidamente regulada. Y la otra postura, la que es abolicionista, se refiere a que no se asume que esta figura sea una figura que deba aceptarse en la sociedad. Es decir, que no se está de acuerdo con todo lo que implica el tema de la subrogación, la gestación por subrogación o la maternidad por subrogación, ¿no? Entonces son posturas muy interesantes, y por eso me interesa en esta charla que conforme vayamos dando la información, porque finalmente aquí lo importante es tener información en la medida que para que tengamos un espectro y podamos tomar a su vez nuestras propias decisiones. Como les digo, yo en un aspecto personal de Idalia, yo me asumo abolicionista por todas las consecuencias que he visto que tiene la figura, pero también como grupos como GIRE, por ejemplo, pues se asumen que sí es viable la figura, siempre y cuando esté bien regulada.
Entonces son figuras que tendremos que ir pues desarrollando, analizando y nunca cerrarnos a lo que podamos seguir aprendiendo, pero me parece a mí que tenemos que reflexionar mucho al respecto por todas las consecuencias que implica el que una persona que tiene capacidad de gestar, una mujer, que principalmente vamos también a ver ese tema afecta más a las mujeres, a quienes nos asumimos mujeres, porque fomenta también mucho la trata de mujeres. Ha habido casos muy dramáticos donde a mujeres de cierta edad, que son una edad fértil, pues las secuestran y las tienen encerradas para que tengan hijos, y es otra forma también de trata de personas. O sea, no solamente ya es la sexual, sino también este tema donde a mujeres se les usa adolescentes para que tengan hijos a partir del secuestro y a partir de la trata. Entonces, suceden cosas verdaderamente horrorosas a partir de esta figura, cuando países que tienen ingresos económicos más altos, personas que tienen mucho dinero, quieren un hijo a como de lugar y entonces hacen este tipo de situación, hace tipo de delitos de, yo me atrevo a decir, lesa humanidad, ¿no? Y por eso es como hay que reflexionar todas las consecuencias que tiene la figura y como les comento, no es esta idea romántica, de que tu mejor amiga tuvo a tu bebé y luego todos fueron felices para siempre. Pues no, eso realmente no sucede y de hecho es bastante complicado, son casos verdaderamente mínimos que sucede así. Y bueno, ahí ni siquiera entra un contrato, de hecho, pensemos a partir de ello, ahí ni siquiera hay un contrato, no hay una remuneración económica. Pero cuando sí hay una remuneración económica, entra un debate ético muy relevante, si es que cuánto cuesta que tú tengas a un hijo y cuánto cuesta que lo entregues por dinero, sería la pregunta, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado mi postura personal es abolicionista, porque no estoy para nada de acuerdo en que esto pueda ser permitido por el derecho. Es mi postura, por supuesto. Desgraciadamente me hubiera gustado mucho traer a una persona que fuera regulacionista, me hubiera gustado, pero bueno, no se pudo, pero ya habrá oportunidad de abrir más debates, sin duda. Y si alguien en el público también que nos está viendo tiene una postura regulacionista, también va a ser muy importante que por favor nos dé su opinión, para que no solamente sea una postura personal, sino también ampliemos el espectro de debate y bueno, por eso también yo traigo las posturas, para que no sea únicamente de lo que yo opino. Y bueno, vemos, por ejemplo, desde esta postura, la discusión sobre si la gestación subrogada debe ser regulada o prohibida, que es el punto en el que estoy ahorita hablando. Luego, el asunto de la remuneración económica para la mujer gestante, es decir, se le debe pagar a una mujer que tiene, está en esta situación, o la definición de quién debe tener acceso a estos contratos, ¿no? ¿Qué tipo de contrato es? Hasta donde yo me quedé cuando estudié Derecho, los contratos, en materia de la figura de los contratos que tienen que ver con el derecho, pues no pueden regular temas de la dignidad humana y de tus derechos. La renuncia de tus derechos no puede estar vinculada en un contrato. Es un principio básico. Ahora, la pregunta también aquí es, ¿una mujer puede, una persona con capacidad de gestar, estar en un contrato donde van a ser una tercera persona, es decir, no solamente los contratantes, sino otro ser humano, van a ser a partir de esta figura que esté considerada en el propio derecho, para que cuando nazca esta persona, que va a ser completamente individual, ajena a esta situación, quede sometida a este contrato? Ese es mi punto también jurídico, donde yo encuentro que no hay una solidez en lo que tiene que ver el derecho y la naturaleza de los contratos per se, ¿no? No se puede contratar aspectos que vayan en contra de la dignidad, por ejemplo, y aquí estamos hablando de una tercera persona que va a nacer, que está siendo programada para nacer a partir de un contrato. Y esto me parece a mí una situación verdaderamente preocupante, que aunque digan que puede estar debidamente regulada, desde mi punto de vista no le encuentro el punto, porque aun cuando la persona pueda tener, quien va a ser quien va a tener al bebé, a la persona, pues no puede decidir por esta persona a partir de que ya nace, ¿no? Ya entran
otro tipo de situaciones y obligaciones, pero que tú ya nazcas en un contexto donde fuiste resultado de un contrato, me parece a mí algo que tenemos que reflexionar sobre, como les digo, estos temas de bioética, de dignidad humana, porque sí tienen mucha trascendencia en la vida de esta persona que va a nacer, ¿no? Y bueno, entonces también hablamos de la maternidad subrogada o la subrogación por sustitución. Y bueno, se da precisamente en aspectos, como les comentaba al principio, que se van estos debates feministas, regulacionistas y abolicionistas, que bueno, han dado también un margen donde también las feministas tenemos este otro gran debate que se relaciona de alguna forma bastante, que tiene que ver con la prostitución y trabajo sexual, ¿no? Es decir, cuando ocupas el cuerpo de las mujeres para otro fin que no es voluntario propiamente. Pero bueno, es todo por eso les digo, un debate que a lo mejor no son análogas las figuras de prostitución y de gestación subrogada, no son iguales, no estoy diciendo que sean iguales, aclaro, pero porque en la gestación subrogada va a nacer otra persona, o sea, es un objeto, un propósito muy claro, y en la prostitución el propósito es un tema de placer sexual y otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver más con quienes están en ese momento en el acuerdo, por así llamar, ¿no? Sí, cuando hay acuerdo, porque recordemos que hay también figuras también de trata, donde evidentemente no hay acuerdo y se llama explotación sexual, que la mayoría de las situaciones son explotación sexual más que prostitución. Pero esas son como poniendo un poquito en la mesa los debates que se dan en estos aspectos, ¿no? Y bueno, aquí también surgen otros cuestionamientos, ¿no? Hay maternidad en un proceso donde la gestación no obedece al deseo de maternar, es decir, otra gran pregunta. Las feministas, no todas, porque cuando decimos feministas hay que decir que hay varios feminismos y no puedo yo asumir el de todas, ¿no? No es posible. Pero sí, al menos una corriente muy importante, estamos completamente defendiendo la maternidad elegida. La maternidad tiene que ser elegida para que realmente sea un tema de tu desarrollo de libre personalidad. Que tú quieras ser madre es importante. Y en la gestación subrogada no es esto, es que tú no quieres ser madre, sino que estás ocupando la situación que tiene tu cuerpo para tener un hijo, pero que no es lo mismo que ser madre. Entonces, también se suplanta el tema de la maternidad. Y por eso surgen muchas preguntas. Si necesariamente una persona con capacidad de gestar tiene que tener el deseo de ser madre o no, ¿no? Entonces, aquí nos ponemos en muchos debates muy interesantes. Y luego, ¿es un solo contrato por un servicio que empieza y termina? Es decir, imagínense ustedes el proceso psicológico, físico, que tiene una mujer o una persona que gestó y tiene ya al bebé, al hijo, lo amamanta un tiempo y luego lo entrega. ¿Se termina ahí el contrato? Ya ella ya no va a tener nunca, porque esos también son los contratos, las cláusulas también son muy estrictas en decir que tú ya no vas a tener derecho a ver a ese bebé. Entonces, ¿se termina ahí también tu derecho? Es otra pregunta. Y luego, ¿dónde quedan los aspectos psicológicos y afectivos en el vínculo materno-filial que se establece durante el embarazo? También, ¿no? ¿Es posible separar el proceso biológico para ofrecerlo solo como un servicio? ¿Quiénes venden el servicio? Ese es el gran tema. ¿Quiénes son las empresas que actualmente venden este servicio? ¿Quiénes lo compran? O sea, si se dan cuenta, se vuelve esto cada vez más complejo y más, yo digo, digno de analizar, porque también esto se ha vuelto un negocio multimillonario que también ha fomentado, reitero, la trata de personas, de mujeres principalmente, porque se ha vuelto un negocio muy lucrativo esta cuestión. ¿Es legal un contrato en el que una persona cobra
por renunciar a sus derechos? O sea, pensemos una mujer que ya tuvo al bebé y se arrepiente y ya no lo quiere dar. Y dice, ¿sabes qué? Mira, sí, estaba yo dispuesta a ser madre, bueno, a gestar al embrión, ya nació el bebé, pero ¿sabes qué? Ya pensándolo mejor, no lo quiero dar. Bueno, aquí si estamos hablando de un contrato, le van a decir, pues no puedes. Tú ya firmaste y parte de ese embrión no era tuyo. Una parte del embrión era de quien implementó, o a lo mejor todo el embrión se fecundó y se implementó nada más en tu cuerpo. Y aquí es donde viene la postura de algunas feministas que decimos, bueno, entonces quiere decir que vuelven a usar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y nos dicen, se fertilizó, pero el embrión no era tuyo. El embrión era de esta persona y esta persona. Tú solamente pusiste tu cuerpo y tu cuerpo. Este embrión no era tuyo. Entonces no tienes absolutamente ningún derecho sobre esta persona que ya nació. Ese es el otro tema. De hecho, también hay otros temas muy similares en un sentido bastante indigno, donde hubo un caso en que el embrión se implementó y nació con síndrome de Down, esta persona, y los padres, una pareja, dijeron que entonces no lo querían. O que si no sale del color que querían ya no lo aceptan, ¿no? Porque se supone que estaba diseñado para que fuera de cierta raza o de cierto perfil, y no nace así porque la madre gestante pues tenía a lo mejor otros genes y entonces se hace ahí una situación y no nace el bebé como quería. Entonces bueno, ¿sabes qué? Pues entonces ya no lo quiero, ahí te lo dejamos, ¿no? Ha pasado, y hay casos muy, muy fuertes al respecto, y por eso yo en esta charla, en esta reflexión, es que conozcamos el debate, que es muy fuerte, muy importante, porque tiene que ver con la dignidad humana. Y cuáles son los parámetros, cuáles son los límites en los cuales, bienvenida a la ciencia siempre, absolutamente sí, pero cuáles son los debates al respecto que tenemos que reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Y bueno, también vemos este punto de los discursos regulacionistas. Tengo un problema con pronunciar esta palabra, disculpen, ¿no? Y nos tomamos precisamente del grupo Gire, porque también hay que reconocer que ha hecho un trabajo muy relevante en estos aspectos desde su postura, que yo respetuosamente no comparto, pero el trabajo que también ha hecho es muy importante desde el aspecto mexicano, para que también tengamos conocimiento de qué sucede en datos estadísticos y qué pasa en México al respecto, ¿no? La gestación, desde una definición de la postura de Gire, dice: la gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene intención de fungir como padre, madre de la niña o niño nacidos de dicho embarazo. La práctica es conocida también en otros términos como renta de úteros, gestación por contrato y maternidad subrogada, ¿no? Entonces, este es el tema fuertísimo, porque la pregunta, yo voy a seguir diciendo, ¿se puede acaso hacer un contrato sobre estos temas? Esa sería una pregunta importante. Y luego, bueno, en la mayoría de los casos utilizan los gametos de los padres intencionales y de los donantes de gametos, aunque también es posible en algunos contextos y regulaciones que la mujer gestante aporte su material genético. Como les comentaba, puede ser la situación en la que un embrión que ya está listo para ser incorporado in vitro, sea de los padres donantes, bueno, no donantes, sino ya digamos quienes van a tener esta intención de tener un hijo, y ya está el embrión, que también es muy caro, por cierto, tener un embrión y guardarlo. Y el otro es cuando solamente una de las partes aporta material genético y la madre gestante aporta la otra parte genética, que también es todo un tema de debate, ¿no? Entonces, por eso son muy interesantes estos aspectos.
y en ocasiones este acuerdo es remunerado, en otras se asume que la gestación se provee como una especie de regalo que no puede ser compensado económicamente, y quienes acceden a la gestación subrogada pueden ser nacionales del país donde se lleva a cabo o extranjeros provenientes de lugares donde no se encuentre permitida esta figura, parejas que buscan formar una familia a partir de sus acuerdos o personas solteras. Es decir, que regularmente el gran mercado que se da en esta situación también proviene de personas, en casos como México, que lo permite, en estados como Tabasco. Pues esto trae un turismo muy particular, porque mucha gente, sobre todo de europea, viene a México, y estadounidense viene a México a hacer este tipo de contratos. Y luego, entendido como una técnica que consiste en la creación de uno o más embriones mediante fecundación in vitro en un laboratorio y posteriormente la transferencia al útero de la gestante. Los óvulos y espermatozoides utilizados serán aportados por lo general por los padres de intención. En caso de que no, se utilizan óvulos y o semen del donante, ¿no? La única función de la gestante subrogada es gestar y dar a luz al bebé, aunque no siempre es lo que sucede, ya que a veces es la aportación de su propio óvulo. La legislación de muchos países impide que la gestante y la donante de óvulos sean la misma persona. Fíjense qué frases tan fuertes estamos diciendo, ¿no? O sea, cuando realmente se ocupa tu óvulo y cuando esto puede estar regulado y decir, bueno, la mujer o persona con capacidad de gestar puede ser la que trae la que únicamente presta su cuerpo para que ya un embrión sea implementado en su útero, o en su caso se va a ocupar el óvulo también de ella, porque solo el donante es una parte del espermatozoide y ella va a poner también su óvulo, que aquí ya trasciende el tipo de gestación. Aquí, por ejemplo, vemos en un parámetro de países europeos y norteamericanos, más o menos cuánto cuesta, y como en los Estados Unidos, bueno, vemos que es un gran mercado, Canadá también es un gran mercado, Rusia, y como gestación subrogada y modelos de familia, cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta tener en este tipo de espacios y de lugares este tipo de figura, y como, bueno, en México, es decir, bueno, no solo en México, pero como esta admisión regulada autorizada, es decir, se admite solo con fines altruistas en principio, es decir, cuando les digo esta idea para mí muy romántica de que alguien, tu prima, tu amiga, dice, bueno, tú que ya no puedes tener bebés, yo lo tengo por ti, no hay ningún problema, mire, cuando nazca te lo entrego, y todo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y aquí también está ese gran debate, oye, pues estamos hablando de un embarazo, de un proceso importante para esta persona que vivió, pero además lo va a entregar así nada más de cariño a sus amigos, a sus familias, etcétera, y no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto también me parece un tema de debate, pero como les digo, cada quien tiene que asumir su postura. Para mí no es como una buena idea, pero bueno, cada quien tendrá sus puntos de vista al respecto. Y como hay países donde no hay regulación taxativa, pero en los que tampoco está expresamente prohibida, como la India, Rusia, Ucrania, Georgia, algunos estados de Estados Unidos, Argentina, Colombia, entre otros. Entonces, cuando tampoco hay regulación, pues se puede dar la figura, porque finalmente, en sentido estricto, tampoco está prohibida. Por ejemplo, un caso muy dramático que les comentaba al principio fue el de los bebés gestados por subrogación nacidos en Ucrania, obviamente antes de la guerra que desgraciadamente están viviendo. Eso es otra cosa muy triste, muy terrible, pero antes de la pandemia, Ucrania era de los países con mayor número de casos de gestación subrogada, por un tema muy particular, que incluso tenía que ver hasta con la raza, porque muchas parejas que hacían este tipo de contratos querían que su hijo fuera de una raza, pues digamos, del perfil blanco,
y de ciertas características que tienen en Europa del Este. Entonces, también por eso buscaban mucho a personas que nacieran con este tipo de fisionomía, lo cual también, desde mi punto de vista, fomenta muchos tipos de racismos y de problemas que tienen que ver con escoger las características físicas de una persona que va a nacer, ¿no? Y esto a mí me parece también un tema de debate que yo en lo personal no estoy nada de acuerdo, pero como les digo, pues habrá quienes tengan también sus puntos de vista, pero para mí va en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Pero entonces vemos cómo en este caso lo que pasó fue que se vino la pandemia y había muchos bebés en Ucrania que ya habían nacido bajo la figura de gestación subrogada. Y entonces, como fue el momento en el que las personas que habían contratado este servicio, llamémosle así, no podían viajar, pues estos bebés se quedaron completamente pues en una situación de desamparo y en un limbo jurídico por meses debido a la precariedad legal en la que se maneja la documentación de bebés para clientes extranjeros, ¿no? Y aquí vemos esta foto que es súper dramática, donde están ahí los bebecillos y ahí esperando, ¿verdad?, que fueron resultado de un contrato, y pues los papás, mamás o parejas o personas que habían sido quienes habían encargado al bebé, pues ahí andan que no podían viajar a Ucrania por la pandemia, y el bebecito pues ahí esperando a ver cuándo lo van a ir a rescatar, si es que sucedió. Y fue un tema esta foto a mí me parece muy interesante, ya la habíamos mostrado en otro taller cuando hablamos de un tema similar, pero aquí este tema, cuando hablamos de violencias en pandemias y todo eso, hace unos meses aquí en este taller, en este museo, esta foto a mí me pareció siempre muy, muy impactante, porque estamos hablando de personas, seres humanos, que fueron producto de un contrato de gestación subrogada y que quedan completamente en una situación de incertidumbre, pese a que ya estamos hablando de seres humanos nacidos, que gozan de todos los derechos y toda la dignidad y todo el respeto, y más en su condición de vulnerabilidad, de que son los menores de edad más pequeños que hay, ¿no? O sea, más indefensas, y cómo son producto de este tipo de contratos, ¿no? Entonces yo creo que también es un debate ético que tenemos que reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y bueno, aquí está esta foto que es muy significativa, y ahí los bebecitos esperando como si estuvieran siendo un producto, ¿no?, de una venta, ¿no?, que es lo que realmente fue. Y por eso, bueno, la postura abolicionista se cuestiona, en cambio, la mercantilización de cuerpos y las vidas de las mujeres como un retroceso en los derechos de nosotras. En particular, cuando quienes venden el servicio son mujeres que quedaron fuera del mercado laboral en países de Europa del Este, Asia o América Latina. Principalmente, antes de entenderla como una técnica científica, se le encuadra como una práctica social empujada mayormente por quien puede pagar, quien se encuentra en una condición de precariedad. Es decir, quienes nos asumimos abolicionistas consideramos que también la figura ha adquirido un enfoque de desigualdad, porque quienes pueden pagar por este servicio, llamémosle así, entre comillas, lo hacen con mujeres que evidentemente se encuentran en un estado de desigualdad, de pobreza, de marginación, y que así como hay personas que venden sus propios órganos como sus riñones, estamos hablando de una situación muy parecida. Una mujer que tiene una situación económica en plena desventaja, que accede por una remuneración económica a ser gestante y a tener el hijo de otras personas, porque es una manera de tener ingresos económicos, lo cual, por supuesto, que nos coloca a quienes así lo consideramos en otra vez una constante desigualdad e injusticia social que se recarga más en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar, que en este caso sí quiero hacer un énfasis muy, muy preciso. Le afecta más a las mujeres.
¿no? Sin excluir a las personas con capacidad de gestar. Le afecta más a las mujeres porque precisamente en la desigualdad económica, en las grandes desigualdades que hay, pues siempre sabemos que afecta más a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Y entonces, por eso, pues hacemos un énfasis muy particular en quienes somos mujeres y que afecta más a las mujeres. Y porque también, porque incluso quienes son contratantes de este tipo de servicios, pues buscan a personas que se asuman mujeres dentro de la sociedad. Y de ahí que sea otra manera, nuevamente, de utilizar a partir de avances científicos, otra vez, el cuerpo de las mujeres como explotación, ¿no? Pero, como les digo, este es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahorita vamos también a leer, ojalá que sigan manden por favor sus mensajes, que con mucho gusto vamos a ir leyendo, pero a mí me interesa mucho que ese es el tema como de debate, como por supuesto que es una cuestión donde tenemos que reflexionar y sobre todo asumir nuestras propias posturas, como les digo, pero siempre informadas, ¿no? Y bueno, la Convención Internacional Feminista para la Abolición de la Gestación por Sustitución plantea que la práctica de gestación por sustitución que surge con el desarrollo de la reproducción médicamente asistida es ahora un mercado basado en la utilización de mujeres basada en clichés sexistas y misóginos. Esta práctica consiste en que la mujer lleve a cabo un embarazo con el fin de separarse del bebé al nacer para entregarlo a quienes le han encomendado que lo traiga al mundo, ¿no? Esta es una que yo les invito a que vean, ahorita vamos a ver la página. Esta página de abolición de la gestación por sustitución, yo les invito a que la visiten. Principalmente se integra por Francia, España, países, Inglaterra, Canadá, que están absolutamente en contra de esta figura de la gestación subrogada, que han tenido una postura feminista muy fuerte al respecto y que no se está de acuerdo con esta forma de reproducción humana, pero que precisamente aquí lo relevante es ver los argumentos que se tienen y cómo por supuesto que sigue siendo un tema donde a las mujeres se nos sigue utilizando para este tipo de fines y cómo se vuelve una situación que puede fomentar mayores desigualdades. Una práctica que se basa en la representación patriarcal de las mujeres y sus cuerpos como fragmentados y fragmentables, ¿no? El utilizar el cuerpo y la cuerpa, como decimos, la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres en nombre de los prejuicios de género que operan en su contra, incluyendo su supuesto deseo innato de darse a los demás y su sentido del sacrificio. De este modo, la subrogación refuerza y consolida las normas y representaciones de género que subyacen en las históricas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Evidentemente sí, porque hasta este momento somos las mujeres y quienes tenemos, las personas con capacidad de gestar, quienes tienen el desarrollo de un embarazo en sus cuerpos, en sus cuerpas, y son quienes finalmente van a vivir este proceso biológico que puede tener incluso, pensemos también en un parto, todo lo que implica un parto, el puerperio y lo que es tener ya al bebé, todo lo que significa, y bueno, todas estas cuestiones cómo se van dando, y la verdad es que sí me parece a mí un tema que hay que reflexionar, porque no solamente es que la mujer va a tener al bebé y lo entrega, así como en esas películas, sobre todo gringas, ¿no? Que la mujer da en adopción al bebé, porque no acepta darlo en adopción y todo esto, y en las películas que ya tiene al bebé y lo entrega así, ¿no? A ver, pensemos con serenidad, evidentemente el proceso que vivió esta mujer en su embarazo, en dar a luz al bebé, todo el tema biológico, psicológico, hormonal que está viviendo este ser humano, esta mujer, y que como en las películas así nada más lo entrega y ya adiós bebé y fue un gusto tenerte, adiós, pues evidentemente es algo pues que yo creo que pues tiene que tener algún efecto relevante. Ahora tampoco vamos a decir que en todas las mujeres es así, tal vez habrá quienes digan qué bueno que se vaya y ya no lo quiero, no lo sabemos, ¿no? Cada mujer sabrá cómo vive este tipo de procesos, pero sí yo creo que hay que
reflexionar más en este aspecto en cuanto hasta dónde el derecho puede trascender en regular estas figuras. Esa es la pregunta toral, ¿no? Y bueno, en este tipo de eventos, el 14 de noviembre del 2020, en plena cuarentena por la pandemia y tras impactantes imágenes de maternidades por subrogación en Ucrania, se evidenciaron los limbos legales donde quedaban los bebés gestados por encargo de personas de otros países que por suspensión de viajes aéreos quedaron impedidos de retirar a sus bebés. Cerca de 100 organizaciones feministas en toda América Latina, Sur, Centro y Caribe, asociadas a la coalición internacional SIAMS, lanzaron el primer manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva. Y eso también me interesa porque desgraciadamente en México estamos muy atrasados, en México no tenemos una figura como muy definida sobre estas políticas que sí se han manifestado en algunos países de Latinoamérica, europeos y de Norteamérica. Y creo yo que tenemos que en México también comenzar a cuestionar estos aspectos, porque cuando se dio el caso de la Suprema Corte, que vamos a comentar ya en un momento, pues bueno, notamos que en la Suprema Corte de Justicia no está el debate, es decir, no está más que un aspecto legal, jurídico, pero no se ha comprendido el dilema ético, bioético del problema, ¿no? Porque fueron dos mujeres que precisamente cuestionaron ante la Corte la legalidad de que en Tabasco se regulara la gestación subrogada. Y lo que hizo la Corte fue hacer un análisis constitucional y decir, pues mira, si se puede, no se puede. Pero no entraron al debate fuerte sobre lo que implica para la dignidad de las personas la figura. Ese sería mi primer cuestionamiento ante la sentencia de la Corte. Pero por eso vamos a ver, por eso quise darles, esta primera parte de la charla, esta primera hora, sobre la relevancia que tiene la figura de la gestación subrogada, la maternidad subrogada también conocida, o en general esta figura de contratar a otra persona para que tenga a tu bebé y todo lo que implica este tema, ¿no? Y bueno, vemos varios aspectos que pueden ser bastante relevantes en estos puntos. Y vemos también para quienes nos acompañan hoy, que es un público bastante joven, que me da mucho gusto. También, si tienen preguntas o algún comentario, también pueden participar y alzar la mano y con mucho gusto les escuchamos. Pero pues sí, para que también me da mucho gusto cuando viene gente tan joven, porque creo que son los temas que les va a tocar a ustedes seguramente ver con mayor facilidad, y además también ya la situación científica, por supuesto que tiene mucho impacto ya ahora, y pues no podemos tampoco desconocer los avances de la ciencia, ¿no? Ana Karina dice, me parece triste y violento cómo el tema que se aborda en la serie de El cuento de la criada está presente en nuestra realidad, y el ejemplo más reciente es el de Khloe Kardashian. Sí, es un descaro. Claro, de hecho tengo una foto, no sé si ustedes saben el caso, que ella tuvo un bebé, Khloe Kardashian tuvo un bebé de esta manera, y todavía se tomó la foto teniendo, esta ya no la pudimos poner en el paper, pero está muy interesante, porque ahorita se las muestro, que es muy interesante, porque incluso cuando ya le entregan a la Kardashian el bebé por gestación, todavía se vaya a un hospital y se pone ella en la foto como si ella le hubiera dado a luz, ¿no? O sea, hasta dónde se está utilizando a una persona para ese tipo de situaciones, ¿no? Y a mí sí me parece por eso aquí la tengo, ahorita a ver si la podemos ver, pero sí, la verdad sí está muy curiosa la foto, pero bueno, ya ahorita sí puedo, se las muestro, pero sí que ella incluso le entregan al bebé y se va, pero incluso va hasta un hospital para que le tomen la foto, para que quede en el recuerdo de su hijo, que como si ella lo hubiera tenido, ¿no? Pero es absurdo, porque pues todos los medios, ella misma también promovió el tema de la gestación y todo, pero es una cosa verdaderamente, desde mi punto de vista, ya cae en lo indigno y en lo burdo para la persona que nació, ¿no? Incluso pensemos en esta persona que nació, la hija de la Kardashian, ¿no? Cuando sea adulto o adulta, ¿cómo se va a sentir?
el saber que fue por gestación, eso no es el problema, pero todo este proceso a lo mejor es bien llevado, pero yo creo que también hay que pensar en eso. Y bueno, cómo se va dando también toda esta cuestión de los contratos. En el caso de Europa es un debate que sí existe, o sea, en el caso europeo sí es un tema que está puesto a reflexión, porque sí está en una cuestión de una corriente que yo advierto que es más abolicionista, es decir, que está más en contra de que se dé este tipo de situaciones de gestación subrogada, está mucho más en contra, porque se han dado cuenta del impacto y los efectos que tiene. También, como les comentaba en un principio, de la trata de personas, es decir, de mujeres muy jovencitas que las secuestran para que tengan hijos, ¿no? Porque se venden ya, porque se pueden contratar con países como Canadá, como los Estados Unidos, como Inglaterra, o sea, los europeos, que también son los que tienen capacidad económica de pagar, y cómo también esto fomenta absolutamente sí la trata de personas, ¿no? Entonces, en la India se encontró en algún momento un lugar donde había mujeres secuestradas, muy jovencitas, que las tenían precisamente para que dieran a luz a bebés, ¿no? Entonces, era una cosa tremenda, una crueldad inhumana impresionante, y cómo, bueno, esto sucede en el mundo a partir de estas figuras, y por eso es la inquietud, ¿no? La inquietud de decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué va a pasar con esto, con estas figuras que, si bien, yo reitero, no somos enemigos de la ciencia, porque nunca hay que serlo, hasta dónde tenemos estos temas que yo quiero traer como los temas de bioética. La bioética es cuando entramos a decir que estamos absolutamente de acuerdo con la ciencia, pero hasta dónde vamos a tener nuestros propios debates de dignidad humana, ¿no? Es decir, cuando podemos, por ejemplo, un tema a nivel científico que ya no es debatible es que no puedes experimentar con personas, ¿no? Sin su voluntad. Si la persona quiere poner de su parte y experimentar y está de acuerdo y es una persona adulta y en capacidades y dice, bueno, conmigo experimenten esta medicina, adelante. Pero cuando la persona no sabe que están experimentando con ella, ese es otro tema, ¿no? Entonces yo creo que son cuestiones ahí que hay que reflexionar. Wendy Hernández también nos dice, es lamentable que el salvaje capitalismo llegue hasta las cuerpos de las mujeres y sus crías. Es lo que dice Wendy. Dice Claudia Barbosa Sánchez, dice, sí, así es, se aprovecha la situación vulnerable de la mujer, un proceso muy difícil emocional para una mujer, pero bueno, eso no importa, la salud emocional de las mujeres que explotan, exactamente su salud emocional. Dice, me parece que el niño o niña desde antes de nacer es visto como una mercancía en estos casos. Es que absolutamente es lo que les comentaba. Está el caso de los niños de Ucrania y las niñas que se quedaron ahí, ¿no? Varadas, porque nadie iba a recogerlas. E incluso también fue el debate en ese caso de Ucrania, que los papás, fíjense, los padres que ya estarían a los hijos, algunos mandaban dinero para que les siguieran dando de comer y otros dijeron, es que si no lo voy a recoger, ¿para qué? Ya no lo voy a mantener, pues ya si no lo pude recoger en el contrato no venía esto. O sea, cómo a partir de este tipo de figuras se dan formas tan salvajes, tan despiadadas de ver a un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que son los debates que también tenemos que reflexionar a partir también de la ciencia, insisto, y cómo el derecho, dónde debe entrar y dónde, desde mi punto de vista, un contrato no puede tener el impacto de negociar sobre el futuro de un ser humano que aún no ha nacido y que se está procreando a propósito de un contrato. Entonces esto me parece completamente antijurídico en mi punto de vista, no me parece que entre en lo que debe ser el derecho contractual, pero por eso también es importante que tengamos una conciencia y cada quien vea qué opina al respecto. Ustedes no sé si son de nivel bachillerato, ¿verdad? Me imagino de prepa. Bueno, entonces al ratito ojalá tengan alguna opinión sobre estos temas, porque pues no sabemos qué carreras van a querer elegir en el futuro, pero todas las carreras que quieran elegir, ya sea a nivel ingeniería, a nivel derecho, a nivel medicina, sobre todo medicina que también es fascinante, científica,
va a tener un impacto en este tipo de temas, ¿no? Los temas de bioética, los temas de la dignidad de las personas, porque todo finalmente se va a circunscribir en la dignidad de las personas, cualquiera que sea la carrera que ustedes elijan, ¿no? Y bueno, también sus propias decisiones de vida, por supuesto, ¿no? Que son más importantes. Y bueno, los tratados internacionales vinculados que vemos en estos aspectos es el Convenio de la Protección de los Derechos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la aplicación de biología y medicina, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, nuestra muy importante CEDAW, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta es fundamental, la de los derechos del niño, Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración de las Naciones Unidas sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en el interés de la paz y beneficio de la humanidad. Porque esta convención me gusta mucho porque precisamente se refiere a que el avance de la ciencia siempre tiene que ser en pro de la dignidad de las personas. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial que cuando, decimos recordemos en un sentido metafórico, ¿no? Pero cuando fue la Segunda Guerra Mundial, gran parte de por ejemplo, lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que fue la bomba atómica, fue cuando se cuestionó hasta dónde la ciencia, el avance científico, tiene que regularse para que nunca más sea en contra de la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, fue el gran avance la bomba atómica en esos tiempos, en los 40s, pero pues sí, ya sabemos que en efecto la ciencia es muy importante, pero tenemos que tener esta conciencia de que si bien tenemos que seguir avanzando en la ciencia, tiene que haber un propósito del avance en la ciencia, un propósito de que sea en beneficio de las personas, nunca en su perjuicio, ¿no? Ahorita vemos que vuelve a haber este debate de una posible guerra nuclear, ¿no? Por Rusia. Entonces, son temas que ustedes, por el tema de que son personas que están en una etapa de bachillerato, no les ha tocado, pero sí en cuanto a la Guerra Fría, que fue en 70s, 80s, que también había una amenaza de guerra nuclear, pero como vamos viendo que la ciencia, por supuesto que siempre es muy importante, pero debemos de tener por eso la ética, la bioética y los temas de considerar que la ciencia siempre tiene que ser, por ejemplo, pensemos en medicamentos, en que se erradique, por ejemplo, el SIDA, el cáncer, ¿no? El hambre, producir mejores alimentos, etcétera, pero no en nuestra propia contra, porque es, como dice el dicho, darnos un balazo en el pie con nuestro propio conocimiento, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, porque yo celebro la fecundación in vitro. Yo creo que es algo muy bueno que una persona que a lo mejor puede tener hijos, no necesariamente de una manera biológica como se hubiera esperado, pero que hay avances científicos, eso está bien. Pero el tema de contratar a otra persona y darle dinero, o en su caso llegar a acuerdos, o en su caso violentarla para que tenga hijos de esta manera, eso sí ya me parece completamente en contra de la dignidad de las personas. Pero también vemos el protocolo, de derechos económicos y sociales de San Salvador. Y bueno, para no seguir con esto, en México, ¿qué pasa? Pues vimos que es la cuestión de que en México sí se regula, principalmente en el estado de Tabasco, y dice: permitía que existieran los contratos, pero no ofrecería protecciones a las partes, que favorecería la aparición de ciertos abusos y problemas. Es decir, que en México, en el estado de Tabasco, se permite el contrato, pero se maneja nada más a materia de particulares. Es decir, que si hay un problema, ahí el Estado, no es un tema que tenga un impacto con el propio Estado, sino que es un acuerdo entre particulares. Sinaloa también es el otro estado donde se introdujo en 2003 regular esta figura, y es de manera también similar con Tabasco, y se permite, los acuerdos que en gran medida han impedido que el Estado se convierta en un destino de gestación subrogada con visibilidad jurídica y mediática de Tabasco, ¿no? Pero también Sinaloa tiene una figura muy particular al respecto, donde también se permite, no de la manera como en Tabasco, pero también es un tema.
Y en cambio Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada. Es decir, establecen que siempre se presumirá la maternidad de la mujer gestante y no se podrá hacer válido ningún acuerdo que diga lo contrario. Fíjense qué interesante, en los estados de Coahuila y Querétaro, lo que se dice es que si una mujer contrata una cuestión de gestación subrogada y en un momento dado ya no está de acuerdo en que el bebé se entregue a quien había contratado con ella, se le va a dar razón a la mamá porque ese contrato prácticamente no tiene ninguna validez. Y bueno, tenemos también estos temas de la invasión, bueno, de competencias, que es un tema ya mucho más jurídico, porque también, que es un tema que precisamente no ha llegado concretamente a la Corte de una manera tanto oral, pero sí que esta cuestión de la subrogación, hasta qué punto pues es un tema que no tiene que ver exclusivamente con los estados, ¿no? Y aquí no tengo mucho internet, pero bueno. Y ahí vamos viendo también cómo se da de invasión de competencias. También se analiza la discriminación y también la inseguridad jurídica para las partes, ya que el nuevo capítulo del Código Civil Tabasco contiene disposiciones ambiguas. Y bueno, el caso es que todavía hay muchos despachos que están peleando cuando estos contratos ya no tienen esta situación de seriedad para las partes, ¿no? Y también esta discusión también ha llegado a nivel federal, también se ha manejado por el Congreso y bueno, en el Senado también se mencionó que, fíjense que también es una posición bastante drástica, ¿no? Que según para padres intencionales tenían que ser mexicanos, contar necesariamente con una indicación médica, para las mujeres ser mexicana, no contar con más de 2 embarazos previos por la misma técnica. Es decir, también aquí volvemos a ver cómo es el tema de la explotación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Compensación, se permite por la compensación de gastos médicos y otro tipo, pero el acuerdo debe ser sin fines de lucro. Bueno, seamos realistas, ¿quién no? O sea, en la mayoría de los casos no creo que sea un tema de que sea, como les digo, por cariño o por apoyar a otra pareja, ¿no? Penas de 6 a 17 años de prisión si se paga una contraprestación, si la mujer se ha sometido a 2 embarazos previos por la misma técnica, los padres intencionales no sean mexicanos, también es algo bastante absurdo, ¿no? El limitar la figura a que los padres no sean extranjeros, ¿no? Contar con diagnóstico de infertilidad, o sea, si ustedes se dan cuenta, son verdaderamente requisitos que tienen una característica bastante absurda en cuanto a que por sí misma ya discrimina mucho a las partes, ¿no? Ya se vuelve una situación completamente, pues ya que se expande en lo que son aspectos del artículo 1 constitucional para empezar, porque ya discrimina, ya hace diferencias en razón de género, de sexo y de muchos aspectos, de nacionalidad, de cosas que no tendrían por qué permitirse establecer en un contrato. ¿Y aquí qué sucede? Pues es obvio. Esto se va a generar porque si un contrato jurídico nace de base con algo que es completamente contrario a la dignidad, lo que va a generar en consecuencia son otras estipulaciones que también sean contrarias a la dignidad. Si yo puedo poder tener esta figura de la gestación subrogada, lo que va a generar van a ser más confusiones en otros aspectos, donde antes tal vez no eran tan claros, pero ya al materializarlo en un contrato jurídico es obvio que vamos a encontrar todas estas situaciones que son completamente inconstitucionales, inconvencionales, porque no solamente para la persona que nació o va a nacer son indignas y son violatorias a sus propios derechos, de quien ya nazca, por supuesto, para las partes, por supuesto que también les van a poner cláusulas que también sean contrarias a derecho, ¿no? Y de ahí que sea
todo se hace una figura bastante compleja y muy rara, ¿no? Hasta tanto existe un debate profundo para tener una legislación federal acorde con la Constitución Nacional y la Ley General de Salud y lograr una normativa clara sobre los tratamientos de reproducción asistida y la aceptación o el rechazo claro y explícito para la subrogación por sustitución. El vacío legal que deja las ambigüedades da lugar los acuerdos privados o las clandestinidades, donde siempre se favorece a los más fuertes. Sin embargo, existen casos de juzgados que sirven como jurisprudencia y antecedentes, y aquí es donde vamos a ver lo que dijo la Corte. Y bueno, la Corte lo que dijo fue, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia recientemente donde se pronuncia sobre el tema, y esto es muy importante porque lo que haya dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a tener un impacto en los demás tribunales del país, y por eso pues es relevante saber qué dijo la Corte al respecto y conocer su criterio, porque con esto vamos a poder identificar con mayor claridad qué fue lo que pasó, ¿no? O lo que rige en el Estado mexicano, al menos, y cómo en el Estado mexicano, al menos en el caso de Tabasco, notamos que ya se ha vuelto un mercado muy importante en el tema de gestación subrogada o maternidad subrogada, porque muchas personas, sobre todo del extranjero, vienen a México, a Tabasco, para aspectos que tienen que ver con el tema de la gestación subrogada, y cómo ha habido también problemas jurídicos bastante serios, donde a la pareja que contrató no está de acuerdo con el bebé que nació, no le gustó su fisionomía, no le gustó si tuvo algún problema genético, alguna enfermedad, y simplemente cuando ya lo ve ya no lo quiere y se regresa y se lo deja a la mujer que había aceptado por contrato tener al bebé, y entonces aquí es donde viene el problema, porque ya se vuelve una situación bastante desfavorecida, sobre todo para la persona que nació, ¿no? Porque ya está en una situación en la cual sabía que era un bebé que, bueno, no sabía el bebé, ¿no? Pero me refiero que va a ser un ser humano que fue por encargo, y los padres al conocerlo ya no lo quisieron, ¿no? Y también la madre que lo tuvo tampoco tenía intención de tenerlo, ¿no? Entonces a mí me parece una cuestión ya muy monstruosa y muy desagradable, muy terrible, pero también son aspectos que suceden con estas figuras de la gestación subrogada, y por eso quienes son la postura regulacionista dicen que por eso el derecho tiene que entrar y regular esta figura, pero quienes decimos que no estamos de acuerdo, pues también tenemos los argumentos por los cuales consideramos que aun cuando fuera un buen contrato, no es jurídicamente válido, que no tiene la situación de validez para decir esto de de que se pueda contratar tener un bebé por encargo de esta manera, ¿no? Y bueno, uno de los casos de la Corte es gestación subrogada o por sustitución, pautas mínimas de actuación dirigidas a las autoridades encargadas de supervisar la validez de un contrato de esta naturaleza. Esa tesis es de 2022, es de este año, de junio, es muy reciente, por eso queríamos abordar el tema, porque nos parece que hay que ver cuál es la postura de la Corte mexicana, y aquí en los hechos son muy interesantes porque dos mujeres promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la regulación del contrato de gestación subrogada y por sustitución establecida en el Código Civil para el Estado de Tabasco, por considerar que vulnera, entre otros, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, no sé si alguno de ustedes que está aquí presente tiene alguna opinión sobre el tema, o no, ¿verdad? Creo que no. Pero bueno, el criterio jurídico en estricto apego al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, la Sala consideró que era necesario precisar las siguientes pautas mínimas para dirigir a las autoridades. Una, verificar que el contrato explicite los riesgos que podrían o deberían asumir las padres o las madres potenciales en caso de incumplimiento por la parte de la gestante. Garantizar que de pactarse una sanción por incumplimiento de la gestante, ésta sea razonable tomando en cuenta su condición particular como su situación socioeconómica o la severidad de un eventual impacto psicológico.
corroborar que el contrato reparta proporcionalmente las cargas del incumplimiento entre las partes, protegiendo a la parte que se encuentra en desventaja por razones económicas. La siguiente pauta es verificar que la gestante y los padres o madres intencionales estén perfectamente conscientes de estas eventuales sanciones e implicaciones en caso de incumplimiento de la gestante. Supervisar que no se pacten cláusulas que denieguen la posibilidad de la gestante de conducirse de acuerdo con su proyecto de vida o que pongan en riesgo su salud. Y, en caso de pactarse como una prestación económica, vigilar la forma en que ésta debe entregarse y las consecuencias de no hacerlo con el fin de garantizar el bienestar de la gestante. Ahora, aquí yo amparo un poco porque creo que lo relevante es que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener que asumir esta postura de analizar la constitucionalidad de la figura en Tabasco, y si esto atentaba contra la dignidad de las mujeres, parte ya de la premisa de regulacionista, es decir, ya parte de que sí esta figura sí puede ser legal. Eso es aquí relevante, porque en México lo que sucede con esta sentencia, que es muy importante, es que ya se asume que se puede hacer un contrato. Si bien pone cláusulas muy importantes para proteger a las mujeres gestantes o a las personas con capacidad de gestar, es decir, les reconoce su situación de ser partes del contrato con mayor vulnerabilidad en este caso, es cierto, ya parte de la premisa de que es posible hacer el contrato. Entonces, esto yo creo que es uno de los primeros parámetros que hay que analizar, porque quiere decir que en México, al menos con esta postura de la Corte, está permitiendo que se pueda contratar, ¿no?, bajo estas figuras. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Podemos estar o no de acuerdo, pero ya está establecido en la Corte en que sí se puede hacer, ¿no? Ahora, habrá que ver más temas, habrá que ver casos concretos, pero aquí la Corte no dijo no se puede hacer un contrato, como hacen otros países, ¿no?, europeos principalmente, donde se dice en principio que no se puede hacer un contrato. Y aquí lo que sí hace la Corte mexicana es de entrada legitimar que sí se puede hacer el contrato. Y ese es uno de los puntos que quisiera yo poner como en la mesa. Y por favor, sí, déjenme ver aquí, ya, aquí tengo más comentarios, ¿no? Pero este es el punto toral, ¿no? Y que si bien le da una forma flexible para, les digo, beneficiar a la mujer gestante, también lo cierto es que, les digo, partimos de la premisa de que se puede. Y eso, si alguien que nos está viendo también en redes sociales tiene una postura distinta a la que yo estoy aquí asumiendo en cuanto a la interpretación de la jurisprudencia de la Corte, sería muy interesante escucharle, porque sí, al menos de lo que yo leí de la sentencia y estudié, me parece que se parte de la premisa de que se puede. Y este es el tema también que es interesante para ponerlo a debate. El caso 2. Gestación, analizando esta misma sentencia, gestación subrogada por sustitución, el asentamiento de una persona recién nacida solo se hará mediante adopción plena, cuando se trate de la modalidad de gestación subrogada, no así cuando se trate de la modalidad de gestación por sustitución. Este es un tema también muy complicado, porque ¿qué hacemos? ¿Qué calidad jurídica va a tener el bebé que nació? Es decir, no es que ya se haga la sustitución o la gestación por subrogación o sustitución, pero cuando ya nace el bebé, ese bebé, ¿cómo se va a registrar cómo se le va a hacer su acta de nacimiento? Si sus padres son extranjeros, ¿qué nacionalidad va a tener? ¿Bajo qué figura se va a ir del país si es que se tiene que ir? ¿Cómo la mamá va a ceder el darlo a otras personas? Porque ya estamos hablando de una persona que nació, que tiene plenos derechos constitucionales, de derecho internacional de los derechos humanos, principalmente de los derechos del niño y de la niña. ¿Qué va a pasar con este ser humano que acaba de nacer?
y que previamente ya fue contratado su destino al momento de nacer, ¿no? Y aquí, por eso la Corte dijo que tendría que ser adoptado de manera plena por quienes se lo lleven, es decir, que en el momento en que nace ya se va a regir una adopción plena. Y aquí entramos a otro debate. En México es muy complicada la figura de la adopción de menores de edad. Entonces, ¿por qué en estos casos podría un bebé que acaba de nacer irse de inmediato con otros progenitores, con otros padres, madres o personas que previamente contrataron el futuro de este ser humano que acaba de nacer? Ese también es un debate jurídico bastante complejo y profundo, porque, insistimos, fomenta mucho la trata de personas, porque bajo esta figura, una mujer que a lo mejor está siendo intimidada, amenazada, tiene a su bebé y se lo pueden llevar de una manera muy fácil, ¿no? A lo mejor pueden decir, es que ella firmó un contrato, pero no sabemos si realmente lo firmó, no sabemos no sabemos mucha información al respecto, porque precisamente no está pues muy clara. Y también ya estamos hablando de una persona que nació, ya estamos hablando de otro ser humano que también merece la protección del Estado, la protección de los derechos que le pertenecen al momento de nacer y por el hecho de ser persona. Entonces, ese es otro también de los debates. De hecho, uno de los casos más paradigmáticos, un caso de Francia, que fue también de los primeros, fue ese, que los padres eran franceses, de nacionalidad francesa, y cuando van hacen el trato en otro país de Europa del Este para tener un bebé por esta figura, y cuando van por él, precisamente el Estado francés lo que les dice es, ¿y yo por qué, si el bebé nació, pensemos en Europa del Este, África, ¿no? Si nació allá, ¿por qué yo le tengo que dar nacionalidad francesa a tu hijo, si ni siquiera tampoco es tu hijo? Y ese fue un debate que se dio a nivel incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque los papás decían, no, es que yo contraté subrogación, maternidad subrogada o gestación subrogada en este caso. Y en Francia lo que le dijo, pues sí, será lo que quieras, pero si yo en Francia no reconozco la figura de la gestación subrogada, yo no puedo darle nacionalidad francesa al hijo, al ser humano que me estás trayendo al Estado francés, porque no es francés, él nació en otro país y aquí no se permite la figura. Entonces se siguen dando estos debates jurídicos, donde si hay países que no lo permiten y no hay un acuerdo internacional o entre esos países para que se dé esta figura, pues no sigue siendo más que una traducción tal vez muy burda de tráfico de personas, ¿no? Se vuelve un tráfico de personas, porque entonces, ¿quién es, por ejemplo, en Tabasco? Pensemos, unos canadienses o personas de Europa, de Estados Unidos, que son los principales compradores, ya me perdón la palabra, o principales contratantes, por así decir, vienen a Tabasco, pues es muy sencillo que se lleven al bebé y no sabemos realmente más de eso, pero si se fomenta, pues tampoco sabemos cómo si se pudo llevar este bebé se puede llevar a otro, o entonces se vuelve una situación bastante oscura y bastante ambigua que hay que cuidar, porque precisamente también puede fomentar el tráfico de personas, ¿no? Entonces, de ahí que sea una figura muy delicada, muy compleja, porque incluso aun cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar acepta dar en adopción a su bebé porque no quiso interrumpir su embarazo y dijo, bueno, quiero tener al bebé y dárselo a una familia que lo quiera, que lo procure, pero yo no lo quiero interrumpir mi embarazo, que nazca el bebé, lo doy en adopción, que es una figura muy distinta porque pues es su bebé, no fue gestación subrogada, ella son su carga genética y de la pareja con quien lo tuvo. Aún en estos casos, la figura de la adopción es compleja, es decir, no es nada más que le das al bebé, como les digo en las películas, que así de que lo entregas y llévatelo, no es así, evidentemente no. Tiene que haber un tema que proteja al menor de edad, que proteja su dignidad, que proteja muchos aspectos de esta persona que es un bebé. Y de ahí que también no sea tan sencillo el decir, es que quedamos de acuerdo y mira, van a decir, aquí tengo mi voucher de que sí me depositaron el dinero, se pueden llevar el bebé porque pues ya quedamos, mira, pues aquí está, ya me pagaron. Pues no es así, porque estamos hablando de un ser humano, de una persona
¿no? Que no es nada más porque contrataste y ya se la puedan llevar a otro lugar, ¿no? Y ni siquiera a nivel internacional, a nivel nacional, no porque ya la contrataste en Tabasco a la persona que va a tener a tu bebé, ya sea por sustitución o por subrogación, pero no se trata solamente de eso, sino que es una figura mucho más compleja que requiere que se vea qué va a pasar con ese menor de edad. O sea, como les digo, es algo muy complejo, no es nada más porque te depositaron ya en el Oxxo tu dinero para que tengas al bebé. No, no es así. Es algo mucho más serio, es un tema de dignidad humana, es un tema de no fomentar el tráfico de personas en el caso de los bebés y la trata de personas en el caso de las mujeres o personas que tienen al bebé, ¿no? Entonces, también son muchos otros factores, como también preguntábamos al inicio de la charla. La otra pregunta es, ¿quiénes pagan por tener a ese bebé y quiénes prestan el servicio? Porque no es un servicio sencillo. Pensemos desde la fecundación in vitro, desde el embarazo, desde muchas fases que tienen que estar implicadas para que se dé este supuesto jurídico. Parte de lo que sucedió en el caso francés es que se dijo que como parte de la carga, que fue lo que ayudó un poco, que parte de la carga genética del bebé era de uno de los progénitos, de uno de los padres, bueno, que eso sí permitía que si se demostraba que en efecto parte de su carga genética sí le pertenecía al bebé, pues sí le podían dar la nacionalidad de ciudadano francés. Pero esto tenía que ver por el tema de los genes. Pero bueno, el caso es que no deja de ser un punto bastante pues debatible, ¿no? Bastante complicado, pero que no es, como les digo, tan sencillo de dilucidar, porque precisamente tendremos que ver cada caso concreto y qué es lo que está pasando. Lo que nos interesa en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso mexicano, es que lo que hizo fue hacer un estudio constitucional, convencional, a partir de que sí se puede hacer el contrato. Ese sería un punto y bueno, ojalá que quien me esté viendo, si tiene una interpretación en contrario, pues también me la haga saber para que podamos platicarla. Y bueno, en este caso también decíamos que estamos en el primer supuesto que analizó la Corte fue cómo va a ser el impacto del contrato en la mujer o persona con capacidad de gestar, o sea, qué derechos se le van a respetar a esta mujer o a esta persona gestante, ¿no? El siguiente punto que se analizó también fue qué va a pasar, ¿no? Con la persona recién nacida, ¿no? Y que solo si se acepta que esta persona recién nacida se vaya a vivir ya con los padres, madres o persona que solicitó su nacimiento, este trámite tendrá que ser a partir de la adopción plena, es decir, tendrán que hacerse legalmente responsables de esta persona, de este ser humano, y les digo, no solamente es que se lo damos como en las películas, les digo así en una canastita y ya llévatelo, ¿no? Y no, o sea, no así nos entregan a los bebés, ¿verdad? Me queda claro, pero no va a ser así, ¿no? Entonces, no debe ser así, pero desgraciadamente sí es mucho así, ¿no? De que se entregan de una manera muy ilegal, ¿no? Muy clandestina. Muchas mujeres dan a luz a sus hijos en lugares donde nadie sabe que dieron a luz. Ese bebé no sabemos quién es, no sabemos qué pasó, se entregó a otras personas. Hay trámites de corrupción donde se da ya el registro civil de que es hijo de fulano y ya, no pasó nada, ¿no? Entonces, dimensionemos el problema, dimensionemos cómo ahora también no solamente se fomentan estos aspectos del mercado de personas, desde la trata de personas en un sentido de todas las dimensiones que tiene la trata de personas, desgraciadamente, no solamente desde la explotación sexual y laboral, sino también desde la explotación de la subrogación en este aspecto, y también cómo vamos viendo todo lo que sucede alrededor de estos casos, ¿no?
Entonces, aquí viene también la cuestión de lo que también se comentó fue que tendrá que, cuando la mujer o persona gestante esté genéticamente vinculada con el producto de la fecundación, también se da otro supuesto, como platicábamos al principio. Si primero se dio que la mujer sí aportó carga genética al bebé, o si fue una fecundación in vitro donde ella no tiene una carga genética del bebé, ¿no? Entonces también ahí se hace otra regulación distinta dependiendo de cada caso concreto. Pero volvemos a lo mismo. Yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Acaso todo esto se puede contratar, no? Sería la pregunta. Y bueno, iremos viendo también qué opiniones hay, ¿no? de muchas personas al respecto. Sobre todo, como les digo, que no deja de ser un debate feminista muy importante, porque finalmente sigue siendo un aspecto donde la carga se va a dar más en el cuerpo de las mujeres y ahora más en las personas que nacen, ¿no? El otro caso, por ejemplo, ya es gestación subrogada o por sustitución. El requisito de corroborar que la mujer o persona gestante no tiene ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional debe interpretarse conforme a los derechos de las mujeres y de las infancias. Aquí viene también otro tema. A mí me parece per se que ya volvemos otra vez a imponer al cuerpo de las mujeres, ¿no? Un requisito que me parece a mí completamente cuestionable, porque entonces cuando tú te asumes que vas a ser una mujer, una persona que va a ser madre por sustitución o por gestación, lo que va a pasar es que si tienes que cumplir y demostrar que realmente tenías una capacidad adecuada e idónea para gestar. Es decir, para que estabas sana para embarazarte. ¿Por qué? Porque si no estás tú cumpliendo con esto, se puede prestar a que si el bebé nace mal, es tu culpa, ¿no? Y eso me parece a mí completamente patriarcal, me parece a mí un sometimiento del cuerpo de las mujeres, me parece a mí que es muy delicado el punto, ¿no? Y aquí en este aspecto la Corte dijo que la obligación dirigida al personal de salud involucrado de corroborar que la mujer o persona gestante no posee ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional es constitucionalmente válida, siempre que sea interpretada en el sentido de que la norma prima facie supone la necesidad de verificar que la mujer o persona gestante posee las condiciones de salud idóneas para llevar a cabo la labor reproductiva, de tal manera que se evite poner en riesgo su bienestar integral, así como también en vía de consecuencia el bienestar y sano desarrollo del feto. A mí esta parte, la verdad, esta tesis es, vaya, que me parece a mí que, salvo su mejor opinión de quienes nos están también siguiendo en redes, me parece a mí una condicionante que se asume patriarcal, que coloca otra vez al cuerpo de las mujeres, en este caso personas con capacidad de gestar, pero en su mayoría, vaya, me refiero mujeres, pues en una situación donde además de todo tienes tú que comprometerte que tu propio cuerpo, tu propia cuerpa es idóneo para este negocio, en pocas palabras, ¿no? Además de todo, tendrás que tener unos requisitos físicos, como sucede en Ucrania, ¿no? Que había unos ejemplos similares, ¿no? Antes de su terrible guerra que están viviendo, ¿no? Que las mujeres tenían que tener ciertas condiciones físicas, estatura, color de piel, de ojos, para poder ser sujetas de ser madres en esta figura. Aquí es algo parecido, ¿no? En cuanto a, si tú quieres entrarle a este negocio, ¿no? O a esta figura, tendrás que demostrar que estás sana, que no vas a tener un feto mal logrado, y si sí lo tiene, y si por alguna circunstancia de la vida le toca tener un bebé, como sucedió en algunos casos con síndrome de Down, que sucede en muchos casos donde
Aparentemente no iba a suceder así. Pero aún así es un acto de absoluta discriminación, porque el nacimiento de un ser humano no puede estar sujeto a cómo va a nacer el ser humano. Cuando una persona decide tener un ser humano, un bebé, tienes que ver todo lo que puede suceder y aceptar cómo va a ser ese bebé que nazca. Entonces, sujetarlo a condiciones donde, bueno, tiene que nacer, bueno, tenemos que garantizar casi que quien lo va a tener tenga estas características. A mí, en lo personal, me parece pues algo que hay que analizar desde un aspecto social, civil, porque es eugenésico, es un argumento desde mi punto de vista absolutamente de discriminación, no solamente a la mujer que está siendo gestante, sino también al ser humano que va a nacer, ¿no? Porque ya se está condicionando a ese ser humano a que está obligado a nacer sano, y eso también es cruel, es inhumano y es degradante, porque cualquier persona que nace en este mundo por el hecho de nacer ya merece un trato digno, merece dignidad, merece respeto a todos sus derechos humanos y constitucionales y convencionales, y no podemos estar justificando que si un ser humano nace con alguna discapacidad o con alguna situación de mayor vulnerabilidad, es culpa de la mujer gestante, y además prácticamente es como si estuviéramos diciendo que es un producto que está mal, ¿no? Y ese es una lectura bastante severa, pero es lo que prácticamente se está insinuando, porque quiere decir que si hay un contrato de maternidad o de gestación subrogada o por sustitución, quiere decir que prácticamente tiene que haber una cláusula de garantía que le deben hacer bien. Eso me parece aberrante en un tema de dignidad de los derechos de las personas nacidas, ¿no? Me parece a mí que también hay que reflexionarlo, me parece a mí que por eso hay que analizar esta sentencia con mucho cuidado, porque finalmente parte de la premisa de que el contrato es válido, ¿no? Entonces esto sí, yo creo que tenemos que analizarlo con mayor cuidado, ¿no? Voy a leer unos comentarios. Vero Chavira, saludos desde Chihuahua, hay muchos saludos a tu querida tierra. Ana Karina, con respecto al proceso de la Kardashian, me parece que se invisibiliza por completo a la mujer gestadora junto con el proceso emocional y físico. Bueno, claro, es que es la idea por eso ella sale en la fotografía. Cuando ella sale en la fotografía en el hospital como si fuera su propio bebé, pues ella, eso significa que ya se borra completamente del mapa a la madre biológica, lo cual es parte del contrato, de hecho, Y ojo aquí, porque precisamente parte de ello es ya una vez que el ser humano que nació es entregado a quienes contrataron como padres o madres o persona que lo va a cuidar, la madre biológica desaparece y es parte del trato, de hecho. O sea, también, ¿no? Porque es como la adopción plena en muchos lugares, en muchos casos. En la mayoría, de hecho, cuando un bebé es dado en adopción en estas circunstancias, es decir, que se sabe quién es la madre biológica, que no es un bebé abandonado, me refiero, pues ya en cuanto la madre acepta darlo en adopción, pues ella tiene que asumir que ya no va a formar parte de la vida de esta persona, ¿no? Entonces yo creo que son procesos bastante complejos. Para algunas mujeres tal vez sea algo bueno, porque no se sienten, es un acto de plena conciencia, de mejor darlo a una persona que lo va a cuidar bien, tal vez asuma que no lo va a hacer bien. Es un acto también yo creo que también de valor y de integridad, el reconocerlo y darlo a otras personas que lo cuiden. Me parece muy digno, porque es mejor a abandonarlo o a tenerlo ahí quién sabe en dónde, ¿no? Duro tal vez, pero muy sincero de alguna persona, una mujer que lo haga, respetable incluso, por supuesto, pero no deja de ser algo humanamente complejo. Pero también habrá mujeres que lo hacen tal vez por lo que también discutimos mucho en los feminismos, es cuando una mujer tiene que ceder a dar a su hijo, a su bebé, por presiones económicas, por presiones de violencias, por presiones sociales. Eso es violencia de las más terribles que puede vivir una mujer que acaba de dar a luz a alguien, ¿no? Porque tienes que entregar a tu hijo por otras condiciones externas que no tienen que ver con tu situación de
poder cuidar a esa persona que nació de ti, ¿no? Entonces yo creo que son temas que por supuesto que afectan a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar. Y de ahí que la figura del contrato de gestación subrogada sea tan debatible desde mi punto de vista. Como les digo, cada quien tendrá su opinión, pero yo sí estoy completamente convencida de que tenemos que reflexionar con mayor profundidad y no verlo como un contrato, como si fuera que estuviera yo comprando un automóvil, ¿no? Yo creo que no es así, no es así de, oye, compré el coche y fíjate que no le sirven bien el motor porque tú me dijiste que era de tal año y ahora resulta que, pues no es así, ¿no? En un contrato tú te puedes pelear porque el coche te salió malo, me queda claro, y tienes todo el derecho. Pero estamos aquí hablando de un ser humano que nació. Entonces, el tema que le digo que también fue muy debatible de la pareja que dijo ya no lo queremos porque nació con síndrome de Down y nosotros queríamos uno sano, bueno, ¿no? Entonces es una violencia a las personas y su dignidad, las personas con discapacidades o con otras condiciones, que me parece a mí que no puede ser permitida en el derecho, ese es el punto, ¿no? Y bueno, les digo que a mí esta partecita de la tesis me parece bastante cuestionable. Y bueno, los derechos humanos de la gestante y aquellos que progresivamente vaya adquiriendo el producto de la fecundación deben ser interpretados a la luz de los principios de indivisibilidad e interdependencia consagrados en el artículo 1 constitucional. Dichos principios hermenéuticos prohíben interpretar los derechos humanos como mutuamente excluyentes, tanto en el plano jurídico como en el plano material. Y luego, por tanto, no existe posibilidad constitucionalmente válida de interpretar la norma en el sentido de que se deba dar prioridad a la salud del feto sobre la salud de la mujer o persona gestante, pues de ser el caso tal como lo sostiene la parte quejosa, esa interpretación implicaría colocar en un plano de jerarquía la protección de los derechos del producto de la fecundación sobre los derechos de las mujeres o personas gestantes, lo cual a su vez representaría una forma de violencia de género y por ende indiciaría gravemente en el respeto y protección de sus derechos fundamentales. Aquí también viene el otro tema. Dicen que también, o sea, que el aspecto de que no se puede supeditar la cuestión de la salud de las mujeres respecto de la del feto en el momento que se vaya desarrollando el embarazo. Yo reitero, creo que estamos como partiendo de premisas ambiguas, ¿no? Porque si bien estamos a favor de la interrupción legal del embarazo, cuando por cuestiones de la salud de las mujeres, aquí estamos en un debate donde per se el embarazo fue provocado para un resultado, ¿no? Que era un hijo. Entonces aquí yo creo que también se tergiversa mucho el aspecto de el objeto del contrato y todo lo que, por eso les digo que para mí desde inicio está viciado, ¿no? Por supuesto que la ley prevé que desgraciadamente cuando un embarazo no puede culminarse, aun cuando sea deseo de la persona gestante, de la mujer, tener al bebé, tiene prioridad, la mujer tiene derecho a elegir si quiere continuar con el embarazo o no. Eso es un derecho de las mujeres absolutamente pleno y muy respetado. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De otra cosa mucho más compleja. ¿Y qué va a pasar si la mujer contrató, insisto, tener al bebé y hay algún padecimiento, está en riesgo su salud? La Corte dijo que se va a dar prioridad a la salud de la madre, pero yo creo que, insisto, volvemos a caer en vicios de origen que finalmente lo que están poniendo como lo que hemos también debatido muchísimo en los temas de aborto, es que el feto, si bien no es persona, es un bien jurídico tutelado. Pero este bien jurídico tutelado, aún con esta situación que no tiene todavía derechos de persona, desde nuestro punto de vista, quienes somos pro el aborto y pro el derecho, aún con esta postura que tenemos, tampoco se trata de que un producto, un feto, un embrión, sea mercantilizable. Ojo, es la gran diferencia, ¿no? Una cosa es una mujer que decide interrumpir su embarazo por diferentes circunstancias y tiene todo su derecho y no tiene que ser encarcelada por ello. Y otra cosa es que ese feto, ese embrión, ese producto que se va desarrollando en el embarazo sea materia de un contrato comercial. Eso es
totalmente diferente. Entonces, aquí yo creo que también, y por eso les digo, es un tema de debate dentro de los feminismos. Yo estoy solamente asumiendo mi opinión personal al respecto, mi postura como feminista, pero no quiere decir que represente la opinión de las feministas, en lo absoluto, estoy dando mi punto de vista. Pero por eso me parece a mí que la sentencia de la Corte, si bien es importante porque se pronuncia sobre el tema, yo nada más cuestionaría eso, ¿no? Que partimos de la premisa de que se puede hacer el contrato. Y esa es mi inquietud es esa, ¿no? Que se puede hacer y que se permite, y que entonces abre la puerta a que aún con estos matices, llamémosle así, de este tipo de figura, se permite. Qué bueno que existan estos matices, porque sería todavía peor que no existieran. O sea, a lo mejor una mujer que le toca una situación así, pensemos, ¿no? Un caso que puede ayudarle a esta tesis, ¿no? Que acepta tener a un bebé en estas circunstancias y tiene que abortar porque se ponía más en riesgo su salud y tuvo que interrumpir el embarazo. Imagínense lo que cuesta la fecundación in vitro, pensemos. Que ya ella aceptó, quedó embarazada. Pero esta fecundación in vitro, este embrión implementado ya en su cuerpo, va desarrollándose ya como un feto y no es viable o ella ya no lo quiere tener. Ojo, si ella decide ya no tenerlo y argumenta aspectos de salud, lo que dijo la Corte es que se le va a dar prioridad a su derecho sobre el contrato, aun cuando la fecundación in vitro haya costado cientos de miles de pesos, porque son caras. Entonces las partes que contrataron pues ya no van a poderle alegar que les pague pues el dinero que invirtieron en embarazarla, ¿no? O sea, pero pensemos que también se arrepiente y ya no lo quiere tener. Pues aquí la Corte lo que dijo, solamente si está tu salud de por medio, porque de otra manera estás incumpliendo con el contrato. O sea, me explico como que yo creo que es un tema bastante amplio, muy, muy fuerte, muy complejo en todas las aristas que puede tener una situación así. Pero, reitero, parto de la premisa, al menos en lo personal, de que todo esto surge porque el contrato per se está viciado. O sea, todos estos problemas se pueden dar porque el contrato está mal. O sea, no puedes contratar como objeto principal a una persona humana que van a hacer o que potencialmente pueden hacer. Esa es mi postura, ¿no? Yo creo que eso no se puede contratar. Ni siquiera en un matrimonio, fíjese, ni siquiera en un matrimonio podríamos decir, en cláusulas matrimoniales o todas estas cosas, que una persona, una pareja, pensemos, heterosexual, pensemos, ¿no? Nos casamos, pero si ella no tiene hijos en 3 años, nos divorciamos. O sea, ya se está condicionando el cuerpo de la mujer a que, pero además, que sea un hijo sano y que se parezca a quién sabe quién y que esté bonito, feo, como esté, ¿no? En una cuestión, hablo de discriminación, estoy siendo sarcástica, claro, ¿no? O sea, no hay bebés feos ni bonitos, obviamente no, pero estoy siendo sarcástica, ¿no? Y lo quiero así, de este color, ¿no? Y si no nace así, nos divorciamos y yo no lo voy a querer como hijo. No, estamos cayendo en ese absurdo, desde mi punto de vista, ¿no? Y qué lástima que no pude traer a una invitada que quería traer, ella tiene la postura, pues, contraria, ¿no? Pero ya habrá oportunidad también porque, como les digo, este espacio es para todas las opiniones y es una opinión que yo asumo en mi persona. Pero por supuesto que hay opiniones que dicen, no, mira, está bien que se regule porque mientras más se regule va a ser más claro lo que sucede, que, en fin, ¿no? Habrá posturas y yo las respeto muchísimo, como las del Grupo Gire. Bueno, es su postura, ha investigado, ha trabajado los temas, está bien, pero bueno, por supuesto, es su postura. Y yo creo que eso es lo que también hay que poner en la mesa, ¿no? Habrá, este país nos permite tener estas diferentes maneras de expresar nuestros puntos de vista, y el mío es ese, ¿no? Yo sí parto de una corriente abolicionista porque para mí per se la figura no es viable en cuanto al objeto del contrato. Para mí el objeto del contrato está viciado porque el objeto del contrato es un ser humano y un ser humano no puede ser objeto de un contrato, es mi punto de vista. Además de que parte de usar el cuerpo de una mujer o de una persona con capacidad de gestar y todo lo que implica esta situación
a nivel jurídico, me parece que no es viable en un contrato. Es mi punto de vista, pero como les digo, tan es un tema de debate que las posturas que dicen que sí lo puede ser, pues están fuertes y tienen sus sustentos, ¿no? Pero yo creo que por eso hay que reflexionarlo, ¿no? Y qué bueno que la Corte se pronunció al respecto. Y bueno, tenemos la otra tesis, gestación subrogada o por sustitución en el rango de edad permitido, supera el test de proporcionalidad. Es decir, esa es la otra, el tema de la edad, ¿no? Yo tengo 42 años, o sea, quiere decir que yo ya no podría contratar, o sea, ya mi cuerpo no sirve para contratar en este tipo ¿se dan cuenta? O sea, lo que implica para el lenguaje del cuerpo de las mujeres, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que reflexionemos, ya se nos fue el tiempo porque les digo que es un tema que a mí se me hace interesantísimo. De hecho, vuelvo a agradecer mucho a mi amiga Miriam Giovan, le agradezco muchísimo el apoyo con este trabajo porque lo platicamos mucho, es un tema que a nosotras nos ha interesado mucho, no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque siempre vemos noticias de casos de este tipo, ella desde la Argentina y yo desde aquí, también cuando vivió allá en México, aquí también, ¿no? Pero nos interesa el tema porque creo que hay que seguirlo debatiendo, hay que seguirlo reflexionando, y ahora que se pronunció la Corte Mexicana, bueno, parte de esta premisa. Entonces, no estoy diciendo, como les digo, hay pues bastantes aspectos que hay que analizar, pero pues sí, hacen un análisis en cuanto a cómo no afectar a las mujeres con este tipo de contratos. Y bueno, ok, se hace el esfuerzo jurídico para entenderlo, pero el punto aquí relevante es cuál es la premisa de la cual partimos, y la premisa de la que parte la Corte es que sí se puede, y ya le da, como les digo, las características para que este contrato no sea violento contra las mujeres. Pero, reitero, estamos partiendo de una premisa que desde mi punto de vista hay que analizar, porque ya lo demás que podamos interpretar, pues bueno, ya va a tener todas estas aristas. Pero, como les digo, es mi opinión y yo les agradezco muchísimo. Vamos a dar, ahorita ya estamos a 2 minutos, se fue muy rápido el tiempo. Agradezco mucho sus participaciones, aquí tenía otras que ya desgraciadamente no me dio tiempo. Claudia Barbosa dice, ¿y qué pasa porque en el certificado de nacimiento está el nombre de la madre gestante, por ejemplo en Ucrania, y se hacen cargo los que hacen los contratos o se los dan a mamás por si ya está en situación precaria? Bueno, sí, es que es precisamente lo que comentábamos, que es bastante complicado aludir la situación legal, jurídica que va a tener ese bebé cuando nace, ¿no? Y que, por supuesto, aquí entra un aspecto muy complicado y sobre todo que recordemos que entra más a lo clandestino, ¿no? Entra más a lo clandestino. Entonces, por eso a veces no nos enteramos de qué niños y niñas nacieron bajo esta figura, porque inmediatamente se hace el trámite legal que ya le quita los derechos a la mujer gestante para que no haya que pasar por un trámite de adopción, ¿no? Entonces también por eso digo, la sentencia de la Corte pues también parte de una premisa pues que es muy alejada de la realidad, porque dice que es adopción plena, ¿no? Bueno, sí, pero si en adopción plena con personas que están en lugares donde cuidan a los niños, ¿no? Y que están esperando estos niñitos y niñitas ser adoptados por una familia que también las está pidiendo, es algo que tarda muchísimo. Pensemos y seamos realistas, con un bebé que acaba de nacer es prácticamente imposible que se pueda adoptar. Imposible, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante que reflexionemos sobre el tema. Yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Muchísimas gracias, excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. No dejen de visitarnos. Muchas gracias.